8 minutitos que pasan ya de las 12 del mediodía en Canarias y ahí escuchan ustedes la moto de que ya está nuestro amigo aparcada. Lucas, que ya la tiene aparcada aquí al ladito y ya se ha disipado, ¿verdad? Esos gases, ese nitrógeno verde. Ese nitrógeno, Lucas, esos gases asertivos de la moto 2030. porque recordamos que es una moto sostenible. Asertiva también, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Asertiva, sí. Y bueno, y siempre predispuesta Y a con llegar al Sidecar. estudio. Y con Sidecar, porque siempre traemos a alguien al estudio, efectivamente. Sí, así es. Y hacía tiempo que no pisaba el estudio, Cristian, lo estábamos diciendo hace un momento, que hasta Héctor, yo creo que ya se había olvidado de mí. Sí, dice que sí, asiente además muy serio, ¿no? Dice sí. Te echaba de menos, te echaba de tío, menos. dice. Claro, porque la semana pasada, recordamos a los oyentes, la semana pasada estábamos en la Blue Trail, hacíamos el programa desde el puerto de la Cruz para recibir a los corredores. La semana anterior entrabas por teléfono, te saludábamos en directo, pero por teléfono, Lucas, estabas en Gran Canaria disfrutando de unos días de descanso. Y yo creo que la semana anterior también algo pasó. Algo ocurrió, o sea, que son varias semanas de, entre comillas, ausencia. Y ya sabes que no podemos vivir sin ti, Lucas Morales. Y sin los humos de esta moto. Bueno, cuéntanos. Pues Cristian, volvemos por todo lo alto en este regreso al estudio después de casi un mes, porque traemos, yo creo que a una de las personas que es referente, no solo como cineasta dentro de Canarias, sino también del documentalismo dentro del archipiélago. Él, bueno, pues atesora un montón de reconocimientos, de premios, es una persona muy reconocida en su campo. Y ahora, este miércoles a las 7 en el TEA Tenerife, el Tenerife Espacio de las Artes, estrena un documental que nos va a hablar de él en la mañana de hoy, que es Un hogar sin armarios. Un hogar sin armarios, y en el que, bueno, vamos a tratar, vamos a descubrir un poquito de qué trata esta obra, cómo se ha rodado, porque tiene una conexión también con el estudio en el que nos encontramos ahora, lo descubríamos al entrar, y ya está nominado para varios, ya ha sido nominado en varios festivales, además de prestigio internacional, lo cual pues ya habla de que nos encontramos ante otro éxito de Eduardo Cubillo. Bienvenido a la Radio Canaria y gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de hoy en Qué Buena Hora. Muchas gracias por invitarme. Buenos días, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, tranquilito, de mañana aquí con ustedes, súper. Y me imagino que con ganas, ¿verdad?, de presentar ese documental el miércoles, que como bien dice Lucas, pues ya ha sido nominado en varios festivales. Un hogar sin armarios. Sí, con muchas ganas de presentar, aparte a la sala del TEA le tengo mucho cariño, porque ahí hice mi primer documental, la primera sala que estuve, y también fue un momento como muy emotivo y muy importante para mí, ¿no? Donde me reafirmé diciendo yo quiero seguir haciendo esto, ¿no? Entonces es siempre una ilusión, aparte de estrenar una peli en mi propia tierra, que siempre la puedes compartir con la gente que está cercana a ti, ¿no? Claro. ¿Y de qué trata Un hogar sin armarios? Pues mira, Un hogar sin armarios es la historia de la creación de la primera residencia para mayores LGTBI pública del mundo. La construcción de la obra en sí es, digamos, aquello que ata a los personajes, porque a través de 6 personajes que van a vivir ahí o que van a intentar vivir en esa residencia, porque el tiempo pasa y ellos son mayores, nunca se sabe, ¿no? Pues a través de ellos conocemos, primero, por qué hace falta una residencia para mayores LGTBI, que puede parecer una pregunta simple, pero que tiene muchas respuestas y muy diferentes unas de las otras, ¿no? Depende de con quién hables. Y luego, qué ha significado ser homosexual en España. Incluso tenemos un personaje, una señora trans mexicana, que la grabamos allí en México, a través de sus ojos y de su experiencia. Entonces son historias muy distintas una de la otra. La película yo la podría llamar una tragicomedia, ¿no? Entonces, que es un poco como estos personajes se automoldean hacia el mundo, ¿no? Lo han pasado mal en cierta manera, pero a través del humor y de mandarlo todo a freír chuchangas, por así decirlo, por no decir palabrotas, ¿no? Le dan esa risa y esa perspectiva o esa resiliencia, ¿no? Que claro. ante sus realidades y su presente, ¿no? Entonces la peli también absorbe de ellos ese buen humor y esas ganas de seguir, pase lo que pase, pero tienen unas vidas complicadas, ¿no? Y luego también se encuentran en el final de sus vidas
A mí una de las cosas que más me gusta de esta película es que elimina por completo el arquetipo más común del gay, ¿no? Ujú. De la loca, de la persona promiscua, fiestera, guapa, divina, ¿no? Y nos encontramos ante unos señores mayores, unos abuelos, Ujú. que prácticamente todos han estado con una pareja más de 40 años. O sea, y completamente enamorados, que sus parejas se han muerto recientemente, que están solos, que no han podido trabajar, porque antes trabajar en la época franquista no te dejaban trabajar porque eras gay, de hecho te ponían una marca en el DNI y eso te imposibilitaba currar, ¿no? Entonces por eso tampoco han tenido pensión. Entonces, bueno, algunos han avanzado mejor y otros peor. Curiosamente los que han avanzado mejor son los que a día de hoy incluso podríamos decir que siguen en el armario, los que Ujú. públicamente su entorno no entiende que son gays porque lo muestran libremente, sino que se esconden, ¿no? Porque ellos han tenido trabajos y han tenido pensiones y han podido caminar. Pero ese señor mayor que ha estado mucho tiempo con su pareja y que cuando habla de su novio muerto llora con ternura y es como cualquier otro abuelo, ¿no? ¿Sabes? Y eso es lo que de los personajes más me impacta porque creo que para el espectador que puede venir con clichés negativos o no, o Mm. simplemente que a los que está acostumbrado, porque así es la sociedad, ¿no? Vas interiorizando a la gente de una manera o de otra y a veces tú ni siquiera te paras a pensar, ¿no? Entonces creo que la peli te para a pensar y a decir, uy, y luego ya no hablemos de que en realidad estamos hablando de señores homosexuales, pero en realidad estamos hablando de personas mayores, ¿no? Que Claro. tienen un problema y que es que no saben cómo pasar el resto de su vida, porque no tienen economía y porque las residencias a las que pueden ir de manera pública están llenas de gente mayor que por mayoritariamente son homófobos y no les gustan los gays, porque la sociedad ha ido avanzando, pero las personas no siempre avanzan. Ujú. Entonces hay muchos abueletes que no quieren estar con maricones y que no quieren que las otras personas se expresen tal y como son. Y estas personas, pues la tendencia es a volver a rearmonizarse en estas residencias y a volver a esconder en el final de sus vidas que son gays. Claro. Ujú, ujú. Menos mal que explicaste antes por qué lo de tragicomedia, porque contado así, Eduardo, no le ve uno la comedia, ¿verdad? No. Pero gracias a tomárselo, ¿no? Sí. De una forma y de intentar relativizar todas estas cosas que a uno le van sucediendo en la vida, pues uno puede continuar, ¿no? Por eso lo de tragicomedia, la verdad, y esa resiliencia que comentaba, Luke. Ujú. Eduardo, la ficha que nos pasaba Esther de la película, Ujú. a la que le mandamos un saludo, pues yo creo que es una persona a la que todos, a la que todos queremos un montón Total. y seguro que nos está escuchando ahora mismo. Nos describe Un inciso, Esther es la coproductora ejecutiva de la del película. documental. Ella, o sea, en esa sinopsis describe que es un sueño casi imposible conseguir que esa residencia se haga. Nos ha descrito la situación de las personas mayores a Mm. medida que envejecen, cómo se encuentran, cómo conviven con otras personas mayores también, a las que les cuesta pues aceptar que sean, pues en este caso, personas homosexuales. Pero ¿por qué es un sueño casi imposible? ¿Cuáles son las trabas que se encuentran a la hora de crear esta residencia? A ver, me hubiese encantado que estuviese Federico aquí, que es la persona del proyecto, ¿no? Mi proyecto es hacer una película sobre su proyecto, por así decirlo. Mm. Pero bueno, voy a contar un poco lo que está en mi mano, ¿no? Eh, Obviamente, en Madrid, hacer una residencia para mayores LGTBI, pues no es algo que ningún gobierno le parezca, vamos a decir, fundamental o prioritario. Y no es un proyecto que cueste 200.000 euros, cuesta como 3 millones de euros, más o menos. Entonces, es una misión muy compleja. Curiosamente, el primer partido en el poder que apoya este proyecto es el PP. También por una cuestión de temas personales, ¿no? De la persona que decidió ayudar a esta fundación, porque el proyecto nace de la Fundación 26 de Diciembre. Mm. Le ceden un edificio ruinoso en Villaverde, un edificio muy grande, durante 30 años. Pero la rehabilitación de este edificio, ellos se tienen que hacer cargo. Entonces, Ujú, ujú. a través de unas subvenciones europeas consiguen algo de dinero, pero no es suficiente. Entonces,
La fundación tiene que vender pisos, tiene que trabajar, tiene que alargar los tiempos de la reforma de este edificio, trabajar con voluntarios. Los propios trabajadores de la fundación van allí a hacer de obreros, pero es una obra muy cara, entonces les ha costado, y luego el problema que han tenido es pues la pandemia y todo este tema de las guerras, que en Madrid ha encarecido mucho la mano de obra y los materiales, y se les ha disparado el presupuesto un 30%. Vaya. Y entonces, digamos que a 6 meses de acabar la obra, se paró, y ahora tienen que conseguir unos 400.000 euros más. Y todo eso corre a costa de la fundación, ¿no? Entonces ellos son los que tienen que remar contra viento y marea, contra la burocracia, contra los devenires de la vida, vamos a llamar pues la pandemia y la guerra y toda esta subida de precios que nosotros en la cesta de la compra vamos notando poco, pero cuando es un proyecto de 3 millones de euros, pues Claro. el incremento es desmesurado, ¿no? Y si no tienes el dinero, pues pum, todo se para. Pero lo están intentando y lo están consiguiendo, le falta muy poco. Y, y cuando ellos tienen esa cosa sobre todo Federico, de cuando se le mete en la cabeza por fin de hacer algo, lo hace, ¿no? Y lo termina. Y es un poco también como él ha demostrado en su trayectoria profesional con esta Fundación 26 de Diciembre, que ya se ocupa de cuidar a mayores LGTBI en riesgo de exclusión y con problemas financieros, y ellos tienen pisos, tienen centros de día, los acompañan, tienen psicólogos, hacen juegos, les dan de comer. Es un mundo brutal. O sea, yo cuando fui allí la primera vez a conocer a Federico, yo a los 10 minutos yo ya estaba enamorado de ese lugar. Y ya dije, yo voy a hacer un documental sobre estas personas, porque es otro mundo. Y es un mundo hermoso y lleno de cariño, y es brutal. Qué bueno, es un baño de realidad, la verdad, todo lo que nos estás contando. Eduardo, antes comentaba Lucas que existe un vínculo con esta casa, precisamente, con Canarias Radio. Estábamos comentándolo fuera de micro. Cuéntanos por qué. Sí, pues en un momento Federico, que es uno de los personajes, que es el responsable, ¿no? del impulso de la creación de esta residencia, lo invitan aquí a un congreso de mayores. Él en el congreso de mayores, como se dice, ¿no? El mundo del espectáculo la partió, porque perdón por el congreso, era un congreso extremadamente aburrido. Y cuando llegó Federico, sacó esa alegría y esa pluma fantástica y esa manera de disparar la realidad durísima, pero llena de humor, y la petó. Y en esos días que estuvo aquí, tu compañero Tomás, si no me equivoco, nos pusimos en contacto con él porque queríamos grabar algo que se nos había ocurrido en una radio, y Tomás quería entrevistarlo, entonces lo hicimos todos juntos, ¿no? Grabamos la entrevista que le hizo aquí en el estudio, y eso nos sirvió para un giro dentro de la trama, para explicar algo que teníamos que contar, que era todo esto que he contado de por qué la residencia no se termina, que era el final natural de la película. Y lo hicimos a través de una entrevista que tu compañero le hace. Entonces Federico explica eso, y algunos flecos que se nos habían quedado durante la narrativa de la película, le pasamos ahí unas preguntas a tu compi, y las hizo para que pudiésemos dejar todo aquello que queríamos contar dicho. Qué guay, qué guay. ¿Cuánto les ha llevado rodar la película, hacer la película? Pues la película, hombre, con este tema de la pandemia, si lo descontamos, yo creo que todas las películas, por lo menos todas las que ya he dicho yo, desde el día que te propones hacer una peli hasta el día que la terminas, son 5 años. 5 años. Sí, siempre es un poco así. Porque es muy raro que digas, voy a hacer una película, y a los 2 días o al mes Claro. te den un montón de dinero para tú hacer tu película y la tires, ¿no? Hay algunas que sí ocurren, ¿no? Pero cuando funcionas así como estructuralmente y by the book, como se dice, pues yo por lo menos no consigo bajar de 5. Claro. Oye, Eduardo, y Federico, que nos has hablado muchísimo de él, ¿quién encuentra a quién? O sea, ¿tú encuentras a Federico te encuentra a ti? O sea, ¿tú descubres la historia y vas a conocer a Federico? ¿Cómo se produce esa primera conexión? Yo tengo un amigo, se llama Hernando Gómez, y él está muy, muy involucrado en los temas del colectivo. Y un día me comentó y me dijo que esta residencia se iba a hacer, y que a él, Federico, el personaje, le fascinaba.
y que podría ser interesante hacer un documental sobre ello. Yo no lo vi muy claro, pero no a priori, pues fue como, bueno, porque te cuentan algo así breve, dice, porque no hay que olvidarse que tienes que hipotecar 5 años de tu vida, Claro. ¿sabes? Entonces no es una cosa de así, vamos a hacer un documental, Claro. no, te lo tienes que tomar como, esto vale la pena y esto va en serio, porque si no acabas como fastidiado, ¿no? Sí. Y como les contaba antes, cuando entré a la fundación a conocer a Federico, me acuerdo que era el fin de año chino y tenían 4 o 5 becarios chinos haciéndole de comer a los señores mayores. Y entonces el menú decía que de primero había empalmadillas. Y él decía, ay, ¿quién quiere una empalmadilla? ¿Quién quiere una? Iba por ahí con la bandeja de empalmadillas y era todo muy divertido. Los señores mayores se me daban de la risa, se subían a la mesa, contaban chistes, hacían bailes. Y había como 50 personas comiendo allí con unos becarios chinos, con estos señores mayores que se meten con todo el mundo a saco y son muy divertidos. Y fue un mundo que dije, wow, Surrealista. surrealista. La única... y eso, yo quería que eso formase parte de mi película, porque de eso es de lo que enamoré, ¿no? De lo que me enamoré. La única pena que me quedó es que yo cuando fui a rodar, al día siguiente, o sea, yo fui a Madrid a rodar y a los 2 días tuve que volver y nos confinaron. De hecho, yo en ese momento mi casa estaba en obras y vivía con mis padres. Y como había estado en Madrid, mis padres eran mayores, me tuve que quedar en casa de mi novia, ¿no? Durante todo el confinamiento. Entonces, la película que yo tenía en mi cabeza, luego no la pude hacer, porque cuando volvimos a rodar, la fundación estaba cerrada porque la fundación no se podían reunir gente, ¿no? Ujú. Entonces tuve que hacer algo como con personajes, uno por uno, de otra manera, ¿no? Y los señores tenían miedo, nos preguntaban si nos habíamos vacunado y, Claro. ¿sabes? Que te pilló el momento ahí Claro, más duro de la pandemia. era toda una historia. Entonces, esa magia que yo vivía en aquel lugar no está, pero conseguimos encontrar en los rincones más interiores de cada personaje momentos que hacen que la película se te pase muy rápido, que te dé un tortazo de realidad, pero no es un drama de me voy a poner a llorar y qué depresión me quiero cortar las venas, porque yo he visto algunos documentales claro. ya sobre temáticas parecidas y es todo, vamos a echarnos todos a llorar y la vida es horrible y yo creo que tampoco las cosas son así Claro. de manera general, ¿no? O por lo menos no es el tono que me gusta darle a mis pelis. Y creo que es una peli que pasa muy rápido, es muy interesante, eh, es aleccionadora, es divertida y es una ventana a un mundo en el que a nadie se le hubiese ocurrido mirar así como paseando, ¿sabes? Como decir, venga, me voy a preguntar qué es de los señores gays cuando se hacen mayores, qué pasa con ellos, ¿no? Porque el propio colectivo también es muy, vamos a llamarlo, sin faltar el respeto, superficial, ¿no? Van a ser todas divinas y guapas para siempre, pero en algún momento te haces mayor, ¿no? ¿Qué pasa con Claro. eso? ¿Dónde está el colectivo en ese instante para esas personas que ya, digamos, no son aquello que impulsa al colectivo de manera estereotipal, ¿no? Entonces, esta es la realidad de estos señores también. Qué interesante, la verdad que suena muy bien. Recordamos a las 7 de la tarde este próximo miércoles en el TEA Espacio de las Artes, en el Tenerife Espacio de las Artes, podremos ver Un hogar sin armario. Eduardo, nos has contado ya algunas anécdotas de todo este proceso de estos 5 años, pero no sé, algo que se te haya quedado, alguna historia que te haya marcado especialmente de estas personas. A ver, hay muchas, me daría pena contar. A ver, las que son muy divertidas son un poco así que igual no las puedo contar, pero. Porque los señores son muchos, sobre todo cuando te cuentan sus momentos más locos, ¿no? En la vida gay, por llamarlo así, son muy divertidos. Pero yo le tengo especial cariño a José. José es un personaje que así como de primeras me costó entrarle porque estaba muy a la defensiva y no quería, pero el día que ya entró ya lo dio todo. Para mí es el gran personaje de la película, aunque hay otros que están muy a la altura, ¿no? Y José llevaba 30 años sin ir a su pueblo, porque su pueblo era un pueblo perdido, que es el pueblo más triste y feo que te puedes imaginar, y se llama Osa de la Vega, los famosos crímenes aquellos que hubieron, es una película allí, y él no había vuelto nunca. Entonces yo le propuse decir, José, ¿por qué no volvemos al pueblo y le echas huevos
Y los miras a todos ahí y dices, he vuelto. Porque a él lo llamaban Joselete el gay y tal. Entonces él lo pasó muy mal y le ahorró dinero y con 14 años se fue. Y nos fuimos al pueblo. Y tenías que verlo con su camisa de flores azules, el gorro puesto, las pintas que se fue para el pueblo, con el equipo de televisión. Y él le iba contando a todo el mundo que estaban haciendo un documental de su vida y que se iban a cagar allí porque lo iba a contar todo. Todo, lo iba a contar todo. Entonces fuimos al bar del pueblo, salieron José Lete. En realidad la gente lo quería, pero en su recuerdo estaba lo malo, ¿no? Y él le decía, vengo a contarlo todo, porque me están haciendo un documental de mi vida. Entonces nosotros nos colocábamos, a lo mejor ni grabábamos, pero y se está tirando el rollo otra vez, y vamos, y le poníamos la cámara. Y él paseó allí como una reina, y se fue con... De alguna manera yo creo que encajó el recuerdo del pueblo de otra manera, y 2, 3 meses después se murió. Ala. Y ahí quedó ese capítulo en el que él, cuando hablaba del pueblo, lloraba. Y ahí cerramos ese capítulo para él. Y yo creo que eso lo dejó en paz, ¿no? O sea, ese capítulo, pum, lo cerró, ¿no? También él me llamó y me dijo, ahora me voy a morir, ¿quieres venir a grabarme mis últimos días? Y fue como, estoy en Tenerife, José. Y era como, bueno, pues no vengas. Y digo, pues claro que voy, José, claro que voy. ¿Sabes? Y yo le tengo un cariño brutal. Y es muy personaje, José, es muy, muy personaje. Y dice muchas barbaridades y no te la puedes negar. Entonces, la primera frase del documental la dice él, que dice, yo salí del coño de mi madre maricón. Y a partir de ahí ya se tira su discurso y es muy enriquecedor porque lo tiene todo lo que es raro. Es feo, no tiene dientes, es gay, es pobre, ha sido un outsider porque siempre la han ninguneado, pero es extremadamente entrañable y te rompe con todo, te enamoras enseguida. Qué bueno, pues no nos lo podemos perder, Lucas. No podemos. La verdad que vaya historia. Me imagino que hacer luego la selección de todo lo que grabaron, ¿no? Me imagino que Eduardo... Sí, esas cosas siempre tienen su tiempo y tirarse de los pelos. Me imagino. Oye, Eduardo Cubillo, muchísimas gracias por venir a la radio, por contarnos este proyecto tan interesante, de verdad. Recordamos a las 7 de la tarde el miércoles en el Tenerife Espacio de las Artes, pues podremos conocer más, podremos ver Un hogar sin armario. Sí, están invitados, que es gratis, que porque es el estreno. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias a ustedes. Gracias, Eduardo. Gracias por traernos. No, pues nada. Yo lo único que le voy a pedir a Eduardo antes de irnos, que cuando estemos ya fuera de micro, que nos deje la receta de las empalmadillas. A ver si Roberto San Antonio se anima a hacerla dentro de 15 días. Qué bueno, empalmadilla. Ay, cuántas anécdotas. Gracias, Lucas. Bueno, un abrazo. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Seguimos en directo 12:30 del mediodía. Seguimos aquí en Qué Bueno.